Gracias por continuar con nosotros aquí en Nacional Fin de Semana para abordar otro de los temas que también fue relevante y que es la propuesta de reforma hacendaria que se cabildea ya en el Congreso de la Unión y también lo hacen tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde nuestra compañera Ivonne Melgar, a quien agradezco la presencia, estuvo dando puntual seguimiento y nos va a comentar, Ivonne, ¿cómo está esta negociación actualmente? ¿Cómo se están dando el cabildeo, sobre todo de lo que tiene que ver con los impuestos que plantea esta reforma, específicamente en este del IVA a las colegiaturas, que parece ser que sigue siendo el más importante y el más polémico? Así es, Mario, gracias por la invitación a este espacio, un gusto. Efectivamente se ha convertido como en una moneda de cambio. ¿Por qué? Porque cuando el PRI también se suma a través de sus diputados a impugnar este impuesto, que de entrada el PAN considera afectará a las clases medias y populares del país, entonces asume la Secretaría de Hacienda en la persona de su titular, Luis Videgaray, cuando visita San Lázaro, que es posible cambiarlo y que hay disposición por parte del gobierno de cambiarlo. Ofrece una alternativa, encontrar una alternativa. Exacto, pero les dice eso, denme una alternativa. Y han empezado a plantearse algunas fichas de cambio. El PAN, por ejemplo, habla de elevar mejor los impuestos a los cigarros y no hacerlo a colegiaturas. El PRD analiza la posibilidad de solo tasar aquellas colegiaturas que superen el monto promedio de lo que el Estado gasta por los alumnos en las escuelas públicas. Es decir, aquellos padres de familia que destinen una cantidad similar a lo que el Estado cubre, ¿a ellos solamente aplicaría una condonación? Efectivamente. Es una propuesta, una sugerencia que apenas se ventiló, pero que responde a este malestar que hay en la sociedad con respecto a esa propuesta y a la necesidad que tienen las bancadas de rectificar en ese punto, Mario. Ahora, hay otro aspecto, porque en este me parece que en un principio fue pues muy unánime esta postura en contra, ahora se empieza como que a mover un poco. Y en el tema de los créditos hipotecarios, las rentas, ahí ¿cómo va la negociación? ¿También hay posturas encontradas? Fíjate que todavía no conocemos la postura del PRD y del PRI en ese sentido. El que ha sido tajante en que va a rechazar el impuesto a las rentas, a las hipotecas, es el PAN, señalando que de alguna manera quienes son más afectados son los sectores que con mucho esfuerzo han logrado hacer este patrimonio y que de ninguna manera se trata de un impuesto que puede ubicarse dentro de los privilegios, ¿no? Claro. Que es como la consigna de la propuesta gubernamental. Claro. Tasar a los que más tienen. No son, dicen los panistas, los que están logrando con su esfuerzo hacerse de un patrimonio. Las clases medias, ¿no? Ahora, hay otro punto, Ivonne, también polémico, y que viene en cada negociación de reforma hacendaria cada vez que se plantea, esto que comentabas del impuesto al tabaco, del IEPS al tabaco, y también el asunto de las bebidas endulzadas y los refrescos. Vimos al secretario Videgaray en una especie de, no confrontación, pero sí dirigiéndose a los refresqueras, a decirles, bueno, ustedes también venden su producto al sector informal, ¿no? Es decir, díganos a quiénes le venden este producto para ayudarnos a meterlos en la formalidad. Ahí es como una respuesta a la postura de las refresqueras en contra, evidentemente, de aumentar este impuesto. Y en el tema del tabaco, que también pues los cabilderos de las tabacaleras empiezan a ejercer su presión. ¿Has visto en el Congreso este tipo de presiones de parte de los cabilderos de las empresas? Fíjate que no aún, porque la ruta que se está diseñando para negociar deja todo en Hacienda. Es decir, por ejemplo, de antemano se habla de que los gobernadores no podrán ir a pedir más de presupuesto 2014 y que la ventanilla ideal será Hacienda. Y creo que va a ocurrir lo mismo con los demás sectores. Pero con esta característica que tú has subrayado, se escucharán contrapropuestas siempre y cuando compensen aquel impuesto que se está eliminando. Creo que lo de los refrescos va a ser muy difícil moverlo, yo creo que ahí sí va a haber unanimidad, se va a avanzar, y en el cigarro, sí, después de 2010 no ha habido cambios y quizá ahí sí puedan haber un incremento, ¿no? Desde luego, porque además hay quienes en defensa pues de esta negativa a aumentar el impuesto al tabaco, argumentan que
por más que le suban a la cajetilla, quien va a fumar va a seguir comprándola. Sin embargo, hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que promueven este tipo de medidas para desincentivar el consumo del tabaco, ¿no? Sí, y yo creo que dentro de la lógica que se está pactando, Mario, de que paguen más los que más tienen y que se tase aquello que es suntuario, que no es básico, me parece que responde a esa lógica y las cajetillas pueden incrementar su costo. Aquí el problema es que este tipo de debates pueden obnubilar, tapar asuntos de mayor profundidad, como creo que son el del endeudamiento del gobierno, claro, que estaría triplicando la cantidad que podría recaudarse en 2014. Y ese creo que es el gran pero que se tiene ahorita en la Cámara de Diputados. Eliminar el déficit cero. Así es, eliminar este déficit cero que ha propuesto el gobierno federal, que respaldó en un inicio el PRD y que sin embargo el PAN dice aguas porque así empieza el deterioro de las finanzas públicas y la señal internacional de que no somos un país confiable. Ahora, el otro punto, el de la frontera, el IVA en la frontera, homologarlo a 16%, hemos visto a gobernadores, exgobernadores, diputados de las zonas fronterizas también argumentar en contra de esto. Y ahí creo que también habrá una suerte similar a la de las colegiaturas. Los diputados del PRI se sienten muy presionados con esta medida. La disciplina de los priistas de sí, señor presidente, nos parece maravillosa su propuesta, se ha quebrado justamente en el tema de las colegiaturas y en el tema de la frontera, y creo que aquí PAN y PRI harán mancuerna para defender que no se eleve el consumo en las fronteras. Y hemos visto ahora que lo comentas, tanto al coordinador de los diputados, Manuel Fabio Beltrones, como a su homólogo en el Senado, Emilio Gamboa, dejando en claro que tendrá cambios la iniciativa, que hay puntos en los que están dispuestos a discutir para eventuales modificaciones y que no pasará tal cual, ¿no? Es cierto, y ahí creo que lo que todavía no se ha conseguido construir es la ruta de negociación donde los diputados entrarán a tomar cartas en el asunto y le quitarán a Hacienda de alguna manera aquellos márgenes que todavía tiene de acción. Vamos a pasar, Ivonne, si te parece, brevemente a lo que viene en la próxima semana, que desde luego será la continuación de este debate hacendario, pero el lunes arrancan los foros de reforma energética en el Senado, que tengo entendido por primera vez los organizan en conjunto la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Qué expectativas hay entre los diputados de esta serie de rondas de discusión encaminadas a la aprobación de la reforma? Mario, yo creo que esta semana, caracterizada por el desastre natural, también estaría marcando un giro para el gobierno federal y para sus aliados del Pacto por México, y en ese sentido el anuncio de López Obrador y de Cuauhtémoc Cárdenas de que van juntos en ponerle un hasta aquí a ley educativa, en reforma energética y a reforma hacendaria, le mete mucho ruido a los foros. Creo que hay un antes y un después de este anuncio, y la suerte que podían correr estos foros de ser un espacio donde se demostrara a la sociedad de que había un debate en el tema, puede empezar a contaminarse con este veto de antemano que parte de la izquierda le está poniendo y que le mete muchísimo ruido a la dirigencia de Jesús Zambrano para negociar en el Pacto por México alguna salida que pudieran ellos respaldar en materia energética. El no al cambio del 27 y 28 constitucional empieza a ser tajante y a dificultar el debate. Claro, pues son temas, también viene ya, desde luego el PAN anunció que el lunes presenta una propuesta de reforma electoral. Son muchos temas, será una semana cargada en materia legislativa.